Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desenterrar algo que ha estado en boca de todos, o mejor dicho, en todas las portadas y redes sociales. Hoy nos sumergiremos en los detalles ocultos, las sorpresas y todo lo que rodea a esa boda de ensueño que al parecer, nunca llegó a ser, la supuesta unión de Can Yaman y de Method Demir. Sí, así es, esa pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla y que muchos soñaron ver casados en la vida real. Prepárense porque vamos a desenredar este ovillo de rumores, especulaciones y lo que realmente pudo haber pasado detrás de cámaras. Y si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis de las noticias del mundo del espectáculo que tanto nos encantan. Todos recordamos la euforia que se desató cuando se supo que Can Yaman, el galán turco que conquistó al mundo con su sonrisa y su imponente presencia, y de Method Demir, la encantadora actriz que le dio vida a Sanem Erkencikus, podrían estar dando el siguiente paso en su relación. Las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todo se llenó de titulares anunciando una posible boda. Se hablaba de fechas tentativas, de planes secretos, de un amor tan apasionado que inevitablemente debía culminar en altar. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable, explosiva. Verlos juntos en Erkencikus era un deleite para los ojos y para el corazón. Sus miradas, sus gestos, esa tensión palpable que transmitían en cada escena, nos hacían suspirar y desear que ese romance traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad duradera. La pareja se convirtió en el epítome de las parejas de celebridades turcas, un sueño para millones de fans que anhelaban verlos compartir no solo la pantalla, sino también su vida. Pero como suele suceder en el mundo del entretenimiento, la realidad a veces tiene giros inesperados y nos presenta narrativas que desafían nuestras expectativas. Y es aquí donde comienza nuestro misterio, el corazón de nuestro análisis de hoy. ¿Qué pasó realmente con esa boda que parecía tan inminente, tan esperada? Los rumores eran tan fuertes, tan persistentes, que muchos creíamos que era solo cuestión de tiempo para ver las fotos de la pareja, radiante de felicidad, compartiendo su amor con el mundo en una ceremonia que seguramente habría sido la boda del año. Se hablaba de que la boda sería íntima, un evento discreto y elegante, lejos de los flashes invasivos de la prensa, reservada para familiares y amigos más cercanos, un círculo íntimo que compartiría su dicha. Otros decían con la misma convicción, que sería una celebración a lo grande, una fiesta monumental, digna de dos de las estrellas más prominentes y queridas de Turquía, un evento que quedaría grabado en la historia del espectáculo turco. Había incluso quienes especulaban con la ubicación, imaginando escenarios idílicos, si sería en una playa paradisíaca bañada por el sol del Mediterráneo, o quizás en la majestuosidad de un castillo de ensueño, evocando cuentos de hadas. Y en medio de todas estas conjeturas, de estas proyecciones colectivas, la pareja mantenía un perfil relativamente bajo en cuanto a su relación en público. Aunque compartían momentos en sus redes sociales, instantes de complicidad y afecto que eran cuidadosamente seleccionados y presentados, eran sutiles, efímeros, dejando mucho a la imaginación de sus seguidores, alimentando esa aura de misterio y expectativa. Y justo cuando la expectación estaba en su punto más álgido, cuando los preparativos parecían ser una realidad palpable para muchos, los rumores sobre la boda empezaron a transformarse, a mutar, adquiriendo nuevas formas y matices. De repente, con la misma intensidad con la que se había anunciado la posible unión, empezaron a surgir las noticias de que la relación podría estar pasando por dificultades, que existían tensiones internas, o peor aún, que el idilio había llegado a su fin. Y ahí fue cuando el interés por la boda, que había sido el centro de atención, se desvió, y la pregunta principal que flotaba en el aire cambió de rumbo: ¿por qué no se casaron? ¿Qué factores, qué circunstancias, condujeron a que un amor tan celebrado en la ficción y en la vida real no culminara en el altar? Vamos a indagar con la profundidad que merece en las posibles razones que pudieron haber llevado a esta situación, a este desenlace inesperado. Una de las teorías más fuertes y que se ha repetido con insistencia en diferentes medios, tanto especializados como generales, es la presión mediática ***. Imaginen por un momento ser dos figuras públicas de la talla de Can Yaman y de Method Demir. Cada paso que dan, cada interacción, cada gesto, es escrutado al milímetro, analizado, diseccionado y multiplicado por miles, incluso millones, de veces en la esfera digital, convirtiéndose en objeto de debate y especulación. Cuando se rumorea una boda, especialmente una tan esperada como esta,
la presión para confirmar o desmentir, para dar detalles, para mantener a raya la vorágine de la especulación y las preguntas constantes, debe ser abrumadora, casi asfixiante. Quizás esa intensidad mediática, esa vigilancia constante y a menudo invasiva, en lugar de ser un motor que impulse la relación, terminó por ser un obstáculo insalvable, por alejar a la pareja, o por hacer que la idea de una boda pública, tan expuesta a los ojos del mundo, fuera insostenible e indeseable. La constante atención puede erosionar la intimidad y la espontaneidad de una relación, convirtiéndola en un espectáculo, y eso, para muchas personas, especialmente para aquellas que valoran su privacidad, es algo difícil de soportar. Otra posibilidad que se ha barajado con bastante seriedad es la ** diferencia en los planes de futuro y las prioridades vitales **. Si bien se veía una gran conexión, una química innegable entre ellos, las prioridades personales y profesionales pueden divergir, y esto es algo natural en la vida de cualquier persona, pero aún más palpable cuando se trata de figuras públicas en la cúspide de sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, ha estado muy enfocado en su carrera internacional, explorando oportunidades y trabajando en proyectos en Italia y otros países europeos, lo que implica una vida itinerante y una exposición global creciente. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una trayectoria ascendente muy sólida en Turquía, con proyectos ambiciosos que la mantienen firmemente arraigada en su país natal y en su carrera local. A veces, cuando dos personas están en momentos cruciales de sus carreras, con ambiciones y objetivos a largo plazo que requieren dedicación y enfoque, los objetivos a largo plazo pueden no alinearse perfectamente y una boda, que es un compromiso para toda la vida, requiere una visión compartida del futuro, una sincronización de aspiraciones y deseos. Las exigencias de una carrera internacional para uno y una carrera consolidada localmente para el otro podrían haber presentado desafíos logísticos y personales significativos para construir una vida juntos de la manera que ambos esperaban. También es importante considerar la ** naturaleza misma de las relaciones en el mundo del espectáculo **. Las carreras de los actores suelen ser, por definición, itinerantes, llenas de rodajes en diferentes locaciones, lo que implica largos periodos de separación, de estar lejos el uno del otro. Mantener una relación sólida y saludable bajo estas circunstancias ya es un desafío considerable para cualquier pareja, y más aún cuando ambos están en la cima de sus carreras, con agendas apretadas y demandas constantes de tiempo y energía. La logística de una vida en común, los sacrificios personales y profesionales que implicaría una boda y la eventual formación de una familia, podrían haber sido factores determinantes a la hora de tomar una decisión tan trascendental como la de casarse. La vida en el ojo público con sus sacrificios inherentes puede ser agotadora, y encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional es un acto de malabarismo constante. No podemos olvidar tampoco el ** factor de la juventud y la experiencia vital **. Aunque ambos son actores consolidados y talentosos, son relativamente jóvenes en el contexto de una vida adulta completa. Las relaciones a esa edad, aunque intensas, apasionadas y llenas de promesas, a veces necesitan tiempo para madurar, para que las personas descubran verdaderamente quiénes son, qué quieren realmente de la vida, qué buscan en una pareja a largo plazo, y cómo desean construir su futuro. Quizás la decisión de no casarse en ese momento particular no fue un adiós definitivo, sino un todavía no, un reconocimiento de que necesitaban más tiempo para crecer individualmente, para consolidar sus identidades y sus carreras, y para evaluar la solidez de su vínculo antes de dar un paso tan importante y permanente como el matrimonio. El amor joven es una fuerza poderosa, pero a veces la sabiduría y la perspectiva que vienen con la experiencia vital son esenciales para construir una relación que perdure en el tiempo. Por supuesto, y esto es crucial, siempre existe la posibilidad de que haya habido ** asuntos privados y personales ** que nosotros, como público, desconocemos por completo. Las relaciones son intrínsecamente complejas y las decisiones sobre casarse o no casarse están cargadas de emociones, de miedos, de esperanzas, de inseguridades, de expectativas y de un sinfín de matices emocionales y psicológicos que solo las personas involucradas en la relación conocen en su totalidad. Tal vez hubo incompatibilidades que solo salieron a la luz con el tiempo, o simplemente la llama del amor romántico, que brillaba tan intensamente, se transformó gradualmente en una amistad sincera y profunda, y eso también es una forma válida de relación, una que merece respeto y comprensión, aunque no sea la que muchos esperaban. Lo que sí está claro y es innegable, es que la expectativa por esa boda generó una ilusión colectiva, una esperanza compartida entre millones de fans.
Verlos juntos en Erkenciskus fue tan poderoso, tan cautivador, que muchos proyectaron esa conexión en la vida real, deseando que su romance ficticio se tradujera en una unión duradera. Y es natural, es humano, que cuando esa proyección, ese anhelo, no se materializa en lo que esperábamos, sintamos una especie de decepción, un vacío. Pero creo que es fundamental recordar, y es un mensaje que quiero transmitir con claridad, que ellos, como personas, como individuos, tienen el derecho absoluto a tomar sus propias decisiones, a vivir sus vidas de acuerdo a sus propios deseos y necesidades, y a construir sus relaciones de la manera que consideren mejor para ellos, sin la presión constante y a menudo sofocante de las expectativas externas, de las opiniones de la multitud. Y volviendo a los detalles ocultos, a ese velo de misterio que rodeó la situación, muchos de los que se rumorearon en su momento como supuestas rupturas antes de la boda, o desmentidos velados por parte de sus entornos cercanos, alimentaron aún más el enigma. Se decía que las familias de ambos estaban de acuerdo, que los preparativos estaban en marcha, que los detalles estaban cerrándose, pero luego, de la nada, el silencio o informaciones contradictorias que sembraban aún más dudas. Era como un juego de adivinanzas para el público, un rompecabezas mediático en el que cada pieza parecía encajar y desencajar a la vez. ¿Eran reales los planes de boda? ¿Se canceló en el último momento por alguna razón insalvable? ¿O simplemente nunca hubo planes de boda concretos y todo fue una invención o una exageración de la prensa y de la ilusión de los fans? La verdad probablemente reside en una compleja interacción de todos estos factores. Las últimas informaciones que tenemos sobre Can Yaman apuntan a que está completamente enfocado en su carrera internacional, inmerso en nuevos proyectos que lo mantienen ocupado y expandiendo su horizonte profesional. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha estado muy activa en su carrera, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y ha sido vista en diferentes eventos y con amistades, viviendo su vida y persiguiendo sus metas. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente de los detalles de su relación pasada, y eso es algo que debemos respetar profundamente, porque pertenece a su esfera íntima y privada. Lo que sí podemos decir, y es un legado indiscutible, es que su paso por Erkenciskus dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y esa química que compartieron en pantalla es algo que, independientemente de su relación en la vida real, siempre recordaremos con cariño y admiración. Quizás la verdadera revelación sobre la boda de Can Yaman y Demet Özdemir no reside en un gran secreto oculto o en un escándalo sorprendente, sino en la simple y a menudo aleccionadora verdad de que a veces, los planes que parecen tan seguros, tan firmes y tan esperados por todos, simplemente no se materializan. Y que la vida de las celebridades, a pesar de estar bajo el constante escrutinio público, sigue su propio curso, con sus propias alegrías, sus propias tristezas, sus propios desafíos y, sobre todo, sus propias decisiones personales, que deben ser respetadas. La historia de su casi boda se convierte así en un recordatorio conmovedor de que detrás de las cámaras, de los escenarios y de los titulares sensacionalistas, hay personas, seres humanos tomando decisiones vitales y que la especulación, por muy interesante y entretenida que sea, nunca podrá reemplazar la complejidad, la profundidad y la intimidad de la experiencia humana. En resumen, hemos explorado las múltiples facetas que rodearon los rumores de la boda entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde la euforia inicial generada por su química en pantalla, que encendió la imaginación de millones, pasando por las diversas teorías sobre las razones por las que esa unión nunca se concretó, abordando factores como la presión mediática, las diferencias en los planes de futuro, la naturaleza de las carreras en el espectáculo y la propia madurez vital, hasta la importancia fundamental de respetar la privacidad de las decisiones personales de ambos. Lo que queda claro, y es el mensaje principal de nuestro análisis de hoy, es que independientemente de lo que haya sucedido, la pareja dejó una marca imborrable en la memoria de sus seguidores y su legado en la televisión turca, a través de su actuación en Erkenciskus, es innegable y perdurable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo, lleno de intriga y de reflexión. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles ocultos, las teorías y las reflexiones que rodean esa boda que tanto dio de qué hablar y que tantas expectativas generó. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema, qué teorías les parecen más convincentes, si creen que hubo alguna razón en particular por la que no se casaron, o si tienen alguna otra perspectiva que quieran compartir. Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Siempre me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado un poco de luz sobre el tema y les ha gustado, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, conocidos o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y los contenidos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más revelaciones del fascinante mundo del espectáculo. Un abrazo enorme a todos.